XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de una nueva semana acá en Agenda Económica, y lo que marca más importante este lunes es que tenemos un nuevo efecto concreto de la alta inflación en Chile. Durante 2021, según el Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones en promedio subieron 6,8%. Usted dirá que esto significó que los chilenos tuvimos más ingresos para poder gastar. Bueno, si lo vemos en un monto, sí, pero si lo vemos por el poder adquisitivo, de hecho retrocedimos. ¿Por qué? Porque la inflación subió más que el aumento de los ingresos. Recordemos que la inflación fue 7,2%. ¿Y qué es lo que pasa cuando la inflación sube porcentualmente más que los ingresos? En definitiva, tenemos menos poder adquisitivo. Esta es una muestra, como les decía, concreta de que la alta inflación es un efecto concreto que perjudica sobre todo a los que tienen menos, y no solamente un dato estadístico. Aunque la queja de que los sueldos no suben es frecuente, en la práctica sí están aumentando. El último índice de remuneraciones del INE dio cuenta que en 2021 los salarios vieron un incremento de 6,8%. La cifra fue empujada por los sectores de comercio, construcción y la industria manufacturera, mientras que a nivel de tamaño de empresas las que más aportaron a esta alza fueron las medianas. Este efecto al alza de las remuneraciones también se observó en algunos de los sectores que fueron más golpeados durante la pandemia, como por ejemplo el sector de alojamiento y comidas, donde se registró un alza interanual de un 9,6%. En general no se condice mucho con lo que uno observa que está pasando en la gran mayoría de las empresas. Probablemente esa subida de sueldo tiene que ser áreas donde se ha requerido después de la pandemia volver a reclutar personas. Las razones del alza son multifactoriales, pero la que más toma fuerza es la relacionada con la necesidad de llenar los cupos de trabajo. En 2021 hubo escasez de mano de obra, lo que llevó a que más de la mitad de las empresas elevara su oferta de remuneración para poder atraer a más postulantes. Obviamente el aumento de la inflación, si las cosas cuestan más y estamos en pandemia, también ha costado mucho más tener mano de obra, sobre todo de la inmigración, ¿no? Normalmente un alza de 6,8% en el salario debiera aumentar nuestra capacidad de compra. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. Como la inflación fue de 7,2% durante 2021, superó el alza en las remuneraciones. Es decir, el poder adquisitivo se redujo, y lo fue aún más para quienes directamente no tuvieron aumento de salarios o este fue mínimo. Me topé con la sorpresa ahora de que fue algo de 5.200 pesos. Nada alcanza. En realidad está todo muy caro. Ya el supermercado no es lo mismo de antes. No se compensa. No se compensa para nada. Para nada. Tú vas al supermercado, si antes te gastabas, por decirte, 70.000 pesos, ahora te gastáis 90, 100 o 120, las mismas cosas que compraba ya antes. O sea. El último informe de percepciones de negocios elaborado por el Banco Central reveló que aunque las empresas efectivamente ofrecen un sueldo más elevado, no están logrando llenar los puestos que requieren. Y es que aunque el sueldo es parte fundamental a la hora de buscar trabajo, hay personas que están privilegiando otras cosas al momento de ponderar una oferta laboral. Las personas están valorando no solamente el sueldo, sino también se están preguntando el ambiente laboral, el horario de trabajo, el tiempo libre que voy a tener, la función que voy a hacer, si acaso me capacitan o no. Porque las empresas tienen que caminar más rápido y adaptarse más rápido en estos cambios de paradigma y entender que van a tener que buscar otras formas de atraer a las personas. En cuanto al pago por hora, en 2021 la remuneración de las mujeres se ubicó en 5.200 pesos, mientras que la de los hombres fue de 5.800. Cambiamos de tema porque la semana pasada fue publicada en el Diario Oficial la ley que permite reducir o eliminar exenciones tributarias, que recordemos es responsable de financiar más o menos la mitad de lo que cuesta la pensión garantizada universal. Bueno, algunas de ellas ya están en vigencia. Por ejemplo, para quienes reciban dinero y sean beneficiarios de seguros de vida, van a tener que pagar impuestos por herencia y donaciones.
El seguro de vida tradicionalmente, históricamente, siempre ha tenido tratamiento de ingreso no renta, no tributable en renta y además libre de impuesto a la herencia. Hoy día sí va a tributar con impuesto a la herencia. La calidad de ingreso no renta se mantiene, es decir, no va a tributar con impuesto a la renta, pero sí se va a considerar herencia y tributa con impuesto a la herencia cuando los herederos de la persona fallecida lo reciban. Eso parte desde ahora. Lo que va a partir en abril es el 2% de impuestos que se les va a cobrar a quienes compren un helicóptero, un yate y un auto, siempre que sea desde 62 unidades tributarias anuales hacia arriba, más o menos unos 37 millones de acuerdo a la UTA de este mes. Esto es una norma que ya va a entrar en vigencia ahora y es el 2% sobre ese valor determinado por el Servicio de Impuestos Internos, que afecta evidentemente no solamente a autos, vehículos de ese valor, sino que también a helicópteros, yates, aviones que tengan una determinada valoración por parte del Servicio de Impuestos Internos. Pero probablemente va a ser un impuesto declarado a nivel del formulario 22 de las personas o a través de otro formulario en abril de cada año. Es un impuesto que las personas tienen que declarar. También aplica a las empresas, lo deja establecido expresamente la ley, que también va a aplicar en el caso de que estos vehículos sean de propiedad de una empresa. Hablamos de números en Agenda Económica porque enero marcó el mejor primer mes del año, para que lo entiendan, desde el año 2003, si no me equivoco. ¿Cuánto fueron las exportaciones? 8.368 millones de dólares. Las exportaciones mineras, la gran mayoría cobre, por supuesto, 4.259 millones. Agrícolas, silvícolas y pesqueras, 1.369. Por el lado de las importaciones, medidas a través de las importaciones CIF, es decir, que ya vienen con un impuesto, 8.496 millones de dólares, y los bienes de consumo, 2.486 millones. Eso por el lado de cifras de comercio exterior, pero también hay otras cifras que publica prácticamente todos los lunes el Banco Central en su informe de coyuntura semanal. Por ejemplo, cómo están las tasas de interés en los créditos. Siguen subiendo y, si no me equivoco, llegan a su mayor nivel. Me van a corregir inmediatamente cuál es el mes exacto. Crédito de consumo sumen 22,96%, los créditos comerciales a empresas 9,26%, y vámonos al último, que es los créditos hipotecarios, 4,20% la tasa de interés por promedio. El mayor nivel de crédito hipotecario desde abril de 2014. A ese nivel están los créditos hipotecarios, que hace solamente un año estaban más o menos a la mitad o incluso menos. Cambiamos de tema y volvemos a hablar de envíos, porque tuvo un positivo cierre de 2021 en la industria vitivinícola, ya que durante diciembre hubo un envío de 5,1 millones de cajas, lo que representa un alza de 50% en volumen. Ahora, en valor, esto representa 147 millones de dólares, con un avance de 53,5% en comparación al mismo mes, pero de 2020, según la Asociación de Vinos de Chile. De esta forma, el promedio para finalizar el año fue de 28,9 dólares la caja. Ahora, como cierre de 2021, si bien existió una ligera mejora, la verdad es que las exportaciones siguieron enfrentando trabas logísticas, como sucedió en todo el mundo, por lo que el envío de vino embotellado subió apenas 1,1% en volumen. Son 53,6 millones de cajas las enviadas, aunque el valor fue mucho más el aumento, 8,2%, es decir, 1.587 millones de dólares. ¿Cuál fue la categoría que más subió? Las cajas sobre 40 dólares. Antes de terminar, sigo con números y tiene que ver con la inversión extranjera directa en nuestro país. Veamos cómo cerró también 2021. 16.782 millones de dólares invertidos acá en Chile. Esto es 97% más que en 2020, 62% sobre el promedio de 5 años y 16% respecto al promedio entre 2003 y 2021, estos últimos 18 años. Únicamente en diciembre la inversión fue 787 millones de dólares. Este es el mayor monto en los últimos 6 años en nuestro país de inversión extranjera.
Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Este lunes estrenamos nueva sección en Agenda Económica. De ahora en más, cada día en la segunda parte del programa de la tarde vamos a tener un área en particular que vamos a desarrollar. Los lunes será innovación, los martes noticias de empresas, los miércoles finanzas personales, los jueves noticias internacionales y los viernes emprendimiento. Partimos este lunes con innovación agrícola, porque sabemos que más del 80% del país está en situación de escasez hídrica y sin duda que la agricultura es uno de los sectores más afectados. Por eso vamos a presentarles una singular innovación mexicana y que llama la atención porque están salvando cosechas con la llamada agua sólida. ¿De qué se trata eso? Lo vemos a continuación. Cuando regamos, un 80% de los litros de agua que utilizamos se van al fondo de la tierra, donde la raíz no alcanza o no se aprovecha del todo. Un escenario complejo si a eso le sumamos la grave sequía que afecta a nuestro país. Por eso, esta singular innovación podría darnos una mano frente a este problema. Pueden imaginar una pequeña cantimplora, un vasito, una botella, que con el agua de lluvia o con el agua de riego se va hidratando poco a poco. Y que posteriormente esta agua la va a reservar de 30 hasta 45 días como máximo para liberarla lentamente, para que tengamos una humedad estable en el suelo. Científicos mexicanos están salvando miles de cosechas utilizando la llamada agua sólida, creada en base a polímeros superabsorbentes que funcionan como un hidroretenedor agrícola, capaz de absorber hasta 200 veces su propio peso. Es que cuando la tierra que rodea el sistema radicular, el bulbo radicular de la planta, se seca, en ese momento, por diferencia de humedad, el polímero le entrega agua a la tierra y voilà, la planta lo puede aprovechar. Es el primer polímero realmente hecho para la agricultura, tomando en cuenta todos los puntos de la biodegradación, de que sea inerte, de que no nos haga daño al medio ambiente y a la tierra después de 100, 200, 300 años. Realidad que ha impulsado la creación de nuevas tecnologías y técnicas agrícolas en el campo chileno. Y al tener acumulación de agua uno puede sectorizar los riegos, o sea que los regamos por turno comunitario que se llama. Así que es de impacto directo y beneficio al tiro. A más de un año del colapso del canal Las Mercedes en Curacaví, 5 tranques destinados a asegurar el riego fueron rehabilitados frente a la escasez. El agua es fundamental, no solo para la agricultura, sino que el agua es fundamental para transformarla en los alimentos de las familias de todo nuestro país. Así se espera ahorrar más de 88.000 metros cúbicos por tranque. Obras, tecnología y una mayor conciencia que resultan fundamentales frente a una escasez que llegó para quedarse. Si ustedes trabajan en empresas, seguramente muchas veces han escuchado a gerentes o encargados de áreas de que la digitalización es la prioridad. Bueno, según el estudio de PwC Chile, si bien 95% de los directores de empresas dicen que es una prioridad absoluta, muy pocos destinan bastante tiempo a esto. Lo explico mejor con la siguiente gráfica que hemos preparado. Como les decía, según la encuesta de PwC, 95% cree que es prioridad el tema, como lo muestra la última línea de la gráfica. Pero vemos la primera línea, en que apenas 10,9% dedica menos del 5% del tiempo a digitalización, muy bajo. 47% dice que dedica menos del 10% de las horas laborales a digitalización y solo 41%, es decir, 4 de cada 10, señala que en su empresa dedican cerca del 30% de las horas laborales a la digitalización. Es decir, si sumamos las dos primeras líneas, tenemos que casi 6 de cada 10 encuestados señala que en su organización se dedica menos del 10% de las horas a digitalización.
La última parte de este primer segmento de innovación que estamos estrenando en Agenda Económica tiene que ver con Notco, uno de los unicornios en nuestro país y que hemos desarrollado su historia bastante acá en el programa. Y ahora mostramos cómo también capta la atención de la prensa internacional, especialmente del país donde Notco quiere crecer significativamente, Estados Unidos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la Notburger. A Matías Mushnik le gusta hablar tanto de lo que los productos de su empresa son como de lo que no son. Entonces, ¿no hay nada más que plantas en esto? Exacto. De hecho, creó una compañía entera de alimentos alrededor de la palabra no, como Not Milk, Not Ice Cream y Not Mayo. Es una línea completa de alimentos creados a base de plantas diseñados para sustituir a los hechos de animales. Cuando miras la industria alimenticia, se ha convertido en el denominador común de todos los males ambientales de la humanidad. Quizás la más usada es la Notburger, que busca reemplazar a las de vacuno. ¿Qué cuota de mercado has podido alcanzar? En este momento, poco más de un año después del lanzamiento de la Notburger, tenemos más del 7% de la participación total de hamburguesas, incluyendo las de animales. Eso en Chile, el país donde Mushnik lanzó su campaña en 2016. Casi 6 años después, Not Company ahora también vende sus productos en más de 4 países de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia y México. También se ha extendido a Canadá y Estados Unidos. Empezamos con mayonesa. Básicamente logramos el 7% de la participación del mercado en 7 meses. Y eso es lo que llamó la atención del mundo de las inversiones. Inversores como Jeff Bezos están detrás de un impulso de $370 millones que puede permitir que la empresa se expanda a Europa y Asia, pero no todos están felices con el éxito de Notco. La joven empresa ha sido demandada por productores lácteos en Chile. Tienen mucho miedo de este cambio de comportamiento del consumidor, de sus preferencias también. Notco no es la primera en producir alimentos de origen vegetal destinados a sustituir los de origen animal. Marcas estadounidenses como Beyond Meat e Impossible Food existen hace una década y la sueca Oatly se formó en los 90, pero Notco está llenando un vacío en América Latina donde las alternativas en base a plantas eran raras hasta hace poco. ¿Sabe a vacuno? Dime tú. En cuanto a los productos en sí, sabe muy parecido a una hamburguesa real. Lo que la diferencia de una hamburguesa real es que la textura es más uniforme. Es como la original, pero no exactamente la original. ¿Qué le dices a los que no les gusta lo que estás haciendo? Que dicen que esto no es comida real, que es comida falsa, que no va a llegar a ningún lado. Creo que mi primera respuesta sería que veamos los números. Es una categoría que ha crecido de a 2 dígitos durante 15 años. El mismo Mushnik, que afirma que no come productos animales, admite que las alternativas a base de plantas siguen siendo un trabajo en progreso. Sus técnicos están siempre tratando de mejorarlos en cuanto a nutrición, sabor y textura. Rafael Romo, CNN. ¿Te importa si doy otra mordida? Por favor. Para los que crean que CNN Internacional hizo una nota a Notco porque nosotros les dijimos, no. De hecho, nosotros vimos en un sistema que tiene Internacional CNN de compartir noticias, vimos la nota que le hicieron a Notco y por eso quisimos mostrarlas, porque desde allá se mostraron interesados en conocer la historia de esta empresa innovadora de nuestro país. Entonces, como les decía, los lunes tendremos innovación, los martes noticias de empresas, los miércoles finanzas personales, los jueves noticias internacionales y los viernes emprendimiento. Y les paso el dato, mañana tendremos una completa cobertura al nuevo informe de IPC, que va a ser el primer dato de inflación y saldrá mañana a las 8 de la mañana. Lo tendremos en Agenda Económica AM precisamente a las 8 de la mañana. Sean con nosotros acá en CNN Chile.